Hola a todos, hoy es martes, 11 de agosto de 2026, y está aquí con nosotros nuestro querido amigo Robert Barnes. Bienvenido de nuevo, Robert. Encantado de estar aquí. Robert, déjame empezar por lo que está ocurriendo en Ucrania, porque los rusos están intensificando la guerra. Y en los últimos 2 o 3 días hemos sabido que no hay misiles interceptores, o sea que en Occidente faltan interceptores para el sistema Patriot. Y parece que a Ucrania ya no le queda ninguno para disparar contra los misiles rusos. Lo único que tienen ahora mismo son esos drones que están utilizando para atacar a los rusos. Y por parte de Washington, verá, hablé con Stanislav Kropivnik. Él dijo que según su valoración, Estados Unidos está implicado hasta el cuello en Ucrania. Habla de la implicación de Palantir, de la producción de drones y del uso de inteligencia artificial para gestionar los objetivos con esos drones. Y junto con Starlink, todo se está uniendo en una especie de cadena. Todo se combina y funciona conjuntamente. ¿Cuál es el objetivo final en Ucrania? ¿Hay algún tipo de estrategia en la administración Trump? ¿O ven algún tipo de final para la guerra en Ucrania? Bueno, depende de qué parte de la administración Trump estés hablando, porque básicamente tienes una especie de estado profundo permanente que ha estado en guerra con Rusia desde que terminó la Guerra Fría, y simplemente pasó a una nueva etapa, una nueva fase, que consistía en, por decirlo así, trocear Rusia y despojarla, devastarla, quitándole todos sus activos y recursos. Rusia sigue siendo el país más rico del mundo en recursos naturales, 75 billones de dólares, creo que más del doble de lo que tiene Estados Unidos, por poner un ejemplo. Así que eso siempre la ha convertido en un... Y en el mundo occidental, siempre hemos querido debilitar la fortaleza de Rusia en general, desde hace siglos, en particular la llamada Alianza Anglo-Estadounidense. Así que tienes ese elemento que se ha mantenido, una especie de parte del círculo, de los centros de estudios, del Departamento de Estado, de la comunidad de inteligencia, de una parte del complejo militar industrial, de algunos de los generales más extravagantes de la OTAN, que de vez en cuando saltan con alguna barbaridad. Esa gente está deseando intervenir. Esto se remonta a Patton, que quería intervenir y acabar con la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Así que ya sabes, esa mentalidad siempre ha existido en una parte de ese entorno. Dentro del propio mundo de Trump, Vance era escéptico respecto a la guerra de Ucrania. Hegseth también era escéptico respecto a la guerra de Ucrania. Elbridge Colby era muy escéptico con respecto a la guerra de Ucrania. Pero recuerdo debatir con Vance en privado en otoño del año pasado, cuando Trump iba por ahí diciendo un montón de tonterías, como que Rusia está perdiendo a toda esa gente, o que las bajas rusas ascienden a millones. Y las cifras van cambiando. Es un poco como sus cifras sobre Irán. ¿Cuántos manifestantes murieron? ¿3,000? ¿20,000? ¿80,000? ¿40,000? ¿60,000? ¿52,000? No más tarde de Heinz 55 hicieron. Candidato de Manchuria. Tenía que saberlo. Él dice, tío, no dejo de olvidar cuál es el número exacto de comunistas que hay en el Departamento de Estado. Y entonces le dan una botella de Heinz 57. Así que son 57 comunistas conocidos del Departamento de Estado, para la película El mensajero del miedo. Tendrían que darle eso a Trump para que pueda decir que fueron asesinados 57,000 manifestantes. Pero eran cifras ridículas. Y recuerdo discutir con Vance. Vance decía, bueno, creo que hay un empate. Y yo dije, creo que es una guerra de desgaste. Y esa es una guerra que Rusia ayudó a inventar, la doctrina de batalla profunda. Y su objetivo principal no era conquistar territorio desde el principio. Su objetivo principal era destruir la capacidad de Ucrania para hacer la guerra, destruir sus efectivos, destruir su ejército, destruir sus fuerzas militares, destruir el aparato político que los sostiene.
Destruir el batallón Azov y todos esos grupos cuya creación, en cierto modo, ayudamos a impulsar después del golpe de Maidán para que formaran parte de esto. Esto es lo que Rusia entiende por desnazificación: eliminar su poder, eliminar sus efectivos, eliminar sus misiles y todo lo demás. Y van a avanzar despacio y de forma constante. Avanzarán un poco, atraerán, ya sabe, invitarán a las fuerzas ucranianas a entrar y seguirán avanzando en esa dirección hasta aniquilarlas. Y por eso, recuerdo haberle anticipado esto al vicepresidente el otoño pasado. Fíjense en la proporción cada vez que intercambian cadáveres, cada vez que intercambian prisioneros. Esa proporción no va a ser de 1 a 1. Desde luego, tampoco va a ser de un ucraniano por cada 5 rusos. Al contrario, esa proporción ha ido favoreciendo cada vez más a Rusia. Básicamente, por cada ruso muerto que, y ya saben, Ucrania es de las que le pondrán un uniforme a alguien y fingirán que es ruso. Solo pueden hacer hasta en ese sentido, pero The Spefburst es de 31, 41. 30 o 40 ucranianos muertos por cada ruso muerto. El Financial Times publicó un artículo diciendo que Rusia tiene que sacar a gente de la calle para que apoye la guerra. Literalmente, eso es lo que está ocurriendo en Ucrania, donde están llevándose a gente de la calle. Hay videos de ello todos los días. En Rusia, están recibiendo tantos voluntarios que intentan poner un límite al número de personas que entran en sus fuerzas armadas. Así que deberían conocerse los fundamentos del conflicto. Creo que hay partes de la administración Trump que sí los conocen. Sé que Vance, al ver que se cumplía todo lo que algunos de nosotros habíamos predicho y que lo que les decía su propia comunidad de inteligencia, Ratcliffe es un gran partidario de la guerra en Ucrania. Fue él quien ayudó a orquestar el intento de asesinar a Vladimir Putin en diciembre, bajo dirección ucraniana, pero fue idea de Ratcliffe. Y luego estuvo presumiendo de ello esa mañana ante el New York Times, aunque lo disfrazó de otra cosa. Pero de eso se trataba. Así que esas son las partes. Hay sectores del complejo militar-industrial a los que les gusta exhibir sus armas. La guerra de Ucrania ha sido una vergüenza para muchas armas fabricadas en Estados Unidos. Así que quizá deberían replanteárselo antes de usarlas como escaparate. Pero aún tienes a esa gente del Pentágono, que ve grandes y jugosos contratos para sus colegas y amigos. Gente de la comunidad de inteligencia a la que le encanta jugar a las grandes partidas contra los rusos, junto a sus colegas británicos del MI6. Pero bueno, eso sería como el estado profundo institucional de carrera. Luego tienes al Partido Demócrata Neoliberal, cuya respuesta al belicismo de Trump con Irán es que preferirían hacer belicismo con un país que ya tiene armas nucleares. Así de listos son los demócratas. Así que ese grupo de interés sigue ahí. Se ve en los más de 80 senadores, sumados entre todos, que votaron a favor de una disparatada autoridad para imponer sanciones contra Rusia relacionada con esto. Y los medios estadounidenses, tienes que salir de esa especie de burbuja de los medios de Estados Unidos para entender lo que está pasando realmente. Me encuentro con gente corriente que se cree, Rusia no acaba de invadir Ucrania. Y no están intentando machacar a Ucrania. Y su economía no se está desmoronando. Putin no es un dictador. Y el pueblo ruso no quiere tener nada que ver con ello. Y Ucrania son, ya saben, los buenos trabajadores, los pequeños desfavorecidos que luchan contra los poderosos y malvados rusos. La gente se lo cree, porque eso es casi cualquier. Ya saben, no es solo Fox, ABC, CBS, CNBC, MSNBC, toda la CNN. Todas estas cadenas repiten las mismas mentiras sobre la guerra rusa. Así que siempre es Rusia, la mala Rusia. Ya saben, siempre va alternando. Un día, Rusia va a conquistar el mundo entero. Así que tenemos que estar preparados para ellos. Al día siguiente, su ejército es tan débil, sus fuerzas armadas tan incompetentes, su sistema político está tan desmoronándose y su economía tan al borde de precipitarse por un acantilado,
que tendrán suerte si ganan un solo kilómetro cuadrado de territorio en el próximo año. Así que te encuentras con esto. Intento explicárselo a la gente en Estados Unidos. Esta es la frontera de este conflicto. Es como recorrer todo el río Mississippi, desde Chicago hasta Nueva Orleans. Esa es la longitud de esta frontera en conflicto, de esta línea del frente. Es más grande que cualquier línea del frente que haya existido jamás en la Guerra Civil estadounidense. Pero solo lo asimilan porque tienes que esforzarte para encontrar inteligencia independiente. Incluso presidente lain laisterte setas. Emats obscures y inventagla. Which is keep him in the dark and feed him shit. And I told Vance that's what was going to happen to him. Y le dije a Vance que eso era lo que le iba a pasar. Pero aún así picó el anzuelo durante los primeros 6 meses del conflicto, especialmente cuando Kellogg, o durante los primeros 6 meses del segundo mandato, especialmente cuando Kellogg estaba allí. Ahora que Kellogg ya no está, Trump tiene la intuición de que es una guerra absurda, de que Ucrania no está ganando realmente. Pero su deteriorado proceso de toma de decisiones y su deseo de creer cosas absurdas se han extendido al conflicto de Ucrania. El acuerdo que cerró en Anchorage decidió echarlo por tierra después de alcanzarlo, porque Europa y Rusia no iban a aceptarlo, y su propio aparato del Estado profundo se opuso. Pero ahora, de forma esporádica, se creerá cosas realmente absurdas. Por ejemplo, se creerá que la economía rusa se está desmoronando. Creerá que Sreististamente was smilmocha. Él se lo creerá. Incluso llegará a, cuando piensa así, se nota, porque de repente se muestra, ya sabes, muy amigable con Zelensky. Dice cosas buenas de Zelensky. Pero todo el mundo entre bastidores, quiero decir, Scotty Bessent, el hombre de Soros, nuestro secretario del Tesoro, le llamó, creo que fue un enano colocado de cocaína. Así es como se refirió a él. Así que Zelensky tiene muy poco apoyo real dentro de la administración, donde existe un profundo escepticismo. Pero está el poder de los medios institucionales y del Estado profundo estadounidense, y la corrupción de Ratcliffe, que los engaña y les miente todo el tiempo. Y narco Marco Rubio, que es un gran partidario de la guerra, y los engaña todo el tiempo. Esas son sus dos fuentes principales, el Departamento de Estado y la CIA, y reciben su información de inteligencia del MI6 y de la inteligencia ucraniana. Por eso les siguen alimentando con esa mierda. Así que, cualquier día, Trump puede llegar a pensar que Rusia está perdiendo la guerra. En gran parte de la Casa Blanca se quedarán en shock cuando Ucrania se derrumbe dentro de 6 meses. Una parte de ellos dirá algo como, vaya, supongo que probablemente era lo que iba a pasar desde el principio. Lamentan sobre todo la cantidad de recursos empleados porque no creen que sea productivo ni rentable, pero se creen sus propias chorradas con frecuencia. Y, como los medios estadounidenses son tan malos en este tema, eso lo refuerza. Where do you see Ukraine's future under? ¿Dónde ve el futuro de Ucrania en las condiciones actuales? ¿Cree, como me parece a mí, que al menos en Europa, el MI6 o el gobierno del Reino Unido saben lo que ocurre dentro? Porque tienen, supongo, a todos esos guardaespaldas de Zelensky procedentes del MI6, y básicamente, ya sabe, están apoyando a Zelensky en Ucrania. Pero al fin y al cabo, ¿dónde ve a Ucrania con el paso del tiempo? ¿Están convirtiendo a Ucrania en algún tipo de fuerza proxy, o quizá utilizando a fuerzas como ISIS o Al-Qaeda? Porque podría ser que, según lo entiendo, estén pensando que los ucranianos pueden contraatacar. Eso no significa que tengan los misiles, los interceptores o los efectivos. No tienen esas cosas, pero sí tienen armas. They don't have those items, but they have drones, they have AI, and so they can continue attacking. Tienen inteligencia artificial y, por tanto, pueden seguir atacando a Rusia. Quizá a rusos en las playas, no lo sé, ¿verdad? Civiles atacados por estos drones. Puede que estén presionando a la población rusa. Recuerden que cuando empezó la guerra, incluso antes de que empezara, hubo una enorme campaña de propaganda contra Rusia para presionar internamente al gobierno ruso.
y vimos salir de Rusia a muchos jóvenes rusos porque no querían ir a combatir. Ese tipo de propaganda. ¿Recuerdan aquellos días? Parece que en este momento, a medida que pasa el tiempo, están intentando hacer lo mismo mediante el uso de drones, quizá presionando a la población rusa. Ya lo hicieron antes con atentados terroristas, múltiples atentados terroristas en territorio ruso. ¿Es esto lo que Europa quiere que Ucrania sea en el futuro? Así es como yo lo veo. Ukraine to be in the future? This is the way that I see it. Bueno, creo que se puede ver de un par de maneras. Quiero decir, históricamente Ucrania significa literalmente tierras fronterizas en el idioma. Y así es como siempre se ha usado, como una especie de campo de batalla entre los turcos, varios imperios europeos y los rusos. Y siempre fue una especie de flanco débil para acceder al territorio continental ruso. Y eso se remonta a cientos y cientos de años. Así que está ese aspecto histórico. Occidente tiene casi una especie de conocimiento histórico ancestral acumulado, por el que simplemente trata a los ucranianos como activos prescindibles, como tierra prescindible, para continuar la batalla contra Rusia. El segundo aspecto, quiero decir, si vas a Estados Unidos en particular, sin duda hay elementos de lo que estás hablando, al estilo de la Operación Gladio. Crear un ejército permanente en una zona gris que pudiera llevar a cabo un terror constante y continuo contra Rusia, pero que pudiera usarse para cualquier otra causa o propósito globalista. Además, juventud ucranianos timtevikawas en acto de turismo, no lo pila. Y no solo con respecto al gasoducto Nord Stream, que afectó principalmente a Alemania. También los vimos aparecer en India, los vimos aparecer en Irán, los vimos aparecer en Irak, mejor dicho, implicados en la guerra de Irán, y los hemos visto aparecer en Malí. Rumana para States, bits how much sense. Nitsori spruce end. Y parece que lo están utilizando para conectar de algún modo a mercenarios y bandas criminales de todo el mundo. Como señaló Stanislav, es la principal fuente de todo tipo de tráfico. Trata de personas, tráfico de órganos, tráfico de armas, blanqueo de dinero. Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, en su última actuación como directora de Inteligencia Nacional, publicó el informe sobre laboratorios de armas biológicas. Un informe que no solo implicaba a Anthony Fauci y sus conexiones con la COVID, sino que además señalaba y destacaba especialmente cómo se utilizó Ucrania como uno de los principales lugares para el desarrollo de armas biológicas. Y eso realmente ha sido así. Sin duda lo ha sido desde 2014. Se puede retroceder aún más. Utilizábamos Ucrania de esa manera, igual que el Imperio Polaco-Lituano la utilizó para intentar competir con Rusia en los siglos XVIII o XIX. Estaban los otomanos por la misma época, en distintos periodos que se solapaban. Nosotros, a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, utilizamos la Operación Gladio, los ejércitos de retaguardia. Nosotros, ya sabe, quiero decir, Bandera estaba en nuestra nómina. Ya sabe, ahí fue a donde se dirigió después de la Segunda Guerra Mundial. Los rusos dieron con él en Alemania, a su particular manera, después de la guerra. Pero eso no impidió que continuaran muchas de nuestras conexiones. Incluso impulsamos mucho nacionalismo ucraniano. No es algo orgánico de Ucrania. Antes se llamaba, cuando salieron de Ucrania y llegaron a Estados Unidos y Canadá, se llamaban a sí mismos la Asociación Nacionalista Rutena, remontándose a la Rus en Kiev y a las diversas conexiones polaco-lituanas con esa parte occidental de Ucrania. Gran parte del nacionalismo ucraniano se desarrolló en Harvard, bajo los auspicios de la CIA. Eso realmente se intensificó en los años 70. De hecho, la idea de que las hambrunas estalinistas que tuvieron lugar en determinadas zonas y otras hambrunas soviéticas que ocurrieron en las primeras etapas de la Unión Soviética afectaron en realidad a partes de Kazajistán y a otras zonas, a los házaros y a los kazajos, mucho más que a los ucranianos autóctonos, por cierto. Pero aquello se volvió a contar como la historia de una hambruna ucraniana creada deliberadamente por los rusos.
Esa historia surge de los estudios académicos de Harvard de los años 70, que eran de la CIA, una tapadera de la CIA y financiados por la CIA. Y hemos estado profundamente implicados con ellos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, como una forma de socavar a la Unión Soviética. Luego, cuando cayó el muro, asumimos eso. Recibimos a George Soros. Ucrania fue su proyecto favorito después de los años 90. Tuvimos gente que hizo tesis doctorales en Harvard sobre qué quería realmente la gente en Ucrania. Y lo que mostraban era que el este y el sur de Ucrania preferían seguir formando parte de Rusia. Cuando se hicieron los primeros estudios detallados, después impulsaron votaciones que promovían la idea de que podían ser verdaderamente independientes, y la gente estuvo dispuesta a aceptarlo. Pero se trata de personas vinculadas a Rusia por ascendencia, lengua y cultura, en lo que es Novorossiya, que son las zonas que Rusia va a recuperar. A mí me parece que Ucrania va a acabar residual, una nación residual sin acceso al agua. Si tienen suerte, incluso conservarán Kiev. Ahora bien, no creo que los rusos tengan ningún deseo de entrar en el extremo occidental de Ucrania, donde están todos los lunáticos y los banderistas que tienen allí. Ya sabe, probablemente sea el mayor éxito de George Soros. Él mismo ha presumido de ello en relación con Ucrania y con el proyecto de la CIA posterior a la Guerra Fría, porque rehicieron toda la historia de Ucrania para los ucranianos. Ya sabe, dedicaron 2 décadas a enormes subvenciones, a un gasto masivo en bibliotecas, películas y programas de televisión, para educar a la gente desde que eran niños, y a toda una serie de mitos narrativos que les hacen decir que Rusia ha sido la fuente de todos nuestros problemas, aunque literalmente sean hermanos eslavos de los rusos. Sí, fue un éxito genial, y caló en la parte occidental de Ucrania. Muchos de los refugiados ucranianos que vinieron aquí, cuando te los encuentras, ves que muchos de ellos se lo creen. Creen en toda esta propaganda disparatada y piensan que los nazis, los banderistas, son todos héroes. Por eso a Zelensky le pillan cada pocos meses convirtiendo en héroe a algún nazi nuevo. Por eso incluso Laura Loomer, cuando está allí, dice, podéis quitarlo de los nazis. Quizás si simplemente No hagáis el saludo nazi, quizá. Quiero decir, no pueden evitarlo. Pero a los agentes de inteligencia les encanta. Al Estado profundo le encanta, porque es un lugar donde puedes experimentar con personas. Puedes traficar con seres humanos, puedes blanquear dinero. Las regiones devastadas por la guerra son estupendas si quieres coger a un montón de niños y someterlos a comportamientos del tipo Epstein en todo el mundo. O si quieres despedazarlos y extraerles los órganos. No es bueno para el pueblo ucraniano, pero sí para el tipo de perversión que sacia el apetito de los aspectos más corruptos y descontrolados del comportamiento del Estado profundo, de la clase Epstein. Y esas son las personas que van a seguir intentando encontrar una manera de beneficiarse de Ucrania. Pero no vamos a derrotar a Rusia. Rusia va a ganar. Y será interesante ver cómo el mundo occidental asimila eso cuando ocurra, porque resulta impactante cuánto sigue habiendo. Me encuentro con ello. Europa es peor. Pero incluso en Estados Unidos me encuentro con gente en la Cámara de Representantes y en el Senado, y con personas que trabajan en centros de estudios y fundaciones que creen auténticas, no auténticas, completas tonterías sobre la guerra, que Rusia está a punto de perderla, que Putin está a punto de ser derrocado. Ya saben que un régimen providental de paz, libertad y democracia va a tomar el poder en Moscú, cuando si Putin cayera, literalmente iría en la dirección contraria. Pero aquí sigue obsesionándonos, y quieres creer que hay alguien sensato e inteligente en algún lugar de todo eso. Pero cuando incluso llega a personas como el vicepresidente Vance, que debería saber más, te dice hasta qué punto es grave. Sí, me asombra cómo Donald Trump ha manejado hasta ahora la guerra en Ucrania. Es que no hay nada,
Ninguna negociación, nada desde la reunión de Anchorage, en Alaska, de la que se suponía que iba a salir algún resultado positivo. No está ocurriendo nada de eso. ¿Cuál es su interpretación de esto? ¿Cree que en esa reunión hablaron del Ártico? Porque todo el asunto de Groenlandia vuelve a estar sobre la mesa, y Donald Trump está hablando de ello. ¿Y cuál sería el papel de algún tipo de cooperación entre Estados Unidos y Rusia, si ese fuera el caso para Estados Unidos? Uno de los puntos de interés para que Estados Unidos hable con los rusos y llegue a algún tipo de acuerdo con Rusia. En realidad teníamos dos instintos distintos. Por un lado estaba Colby, Elbridge Colby, subsecretario de Defensa, cuyo abuelo era Bill Colby, que sacó a la luz los trapos sucios de la CIA. Él veía como algo esencial para el futuro geopolítico de Estados Unidos reconciliarse con Rusia, realinearse con Rusia, lograr una auténtica distensión con Rusia. Pensaba que empujar a Rusia a los brazos de China era un desastre, desde una perspectiva puramente geopolítica. Quería restaurar la división que logró Nixon, y creía que la mejor manera de hacerlo era resolver la guerra de Ucrania rápidamente. Eso era lo que impulsaba esa parte de la agenda. Luego estaban Witkoff y Kushner, y el deseo de Trump de rehacer y monetizar el segundo mandato de su presidencia a un nivel sin precedentes. Y para ellos era como, ¿qué saca él de esto? ¿Qué saca la familia? ¿Qué sacan los amigos? ¿Cuánto dinero pueden sacarles? Por eso llevaban consigo a la gente rusa de las inversiones económicas, para saciar sus apetitos, tanto en el Ártico, por los recursos, como en toda una serie de otras cuestiones. Luego estaba Trump, a quien siempre le gustó Putin, y le gustaba que Putin le apreciara. Esto fue antes de la caída, cuando empezó a cambiar de personalidad. Así que ahora lo percibe como que le gustaría que Rusia capitulara ante él. Le gustaría que China capitulara ante él. Y pensaba en ello. Si no te ves como otro presidente estadounidense o una figura política occidental, sino que te ves al mismo nivel que Genghis Khan, que Atila el Huno, como le dijo al New York Times, entonces tienes a alguien que piensa, bueno, quiero decir, ¿qué mejor manera de demostrar lo grande que eres que hacer que el oso ruso, el panda chino y el tigre persa se inclinen ante ti, los tres a la vez? Ahí es donde, por desgracia, su forma de pensar empezó a cambiar, a finales de otoño. Y por eso empezó a comprar y a creerse las tonterías más absurdas y evidentes. Empezó a pensar que podía jugar con la idea de darles misiles Tomahawk y llevar a cabo ataques en profundidad dentro de Rusia. Se convencía a sí mismo de estrategias militares sobre las que cualquiera podría haberle dicho, y le dijo que no vamos a tener éxito cambiando el curso de la guerra. No quiere ser responsable de la derrota en Ucrania, pero de vez en cuando cree que podría ganar. Y le encantaría atribuirse el mérito de la victoria, decir que derrotó a Rusia simplemente por una cuestión de ego. Pero no tenemos ningún interés geopolítico en seguir ese camino. Es solo que los neoliberales odian a Rusia. La odian obsesivamente. Forma parte de su estafa continua para sacar dinero, poder alimentar el miedo a Rusia, de forma parecida a cómo se presentaba a los terroristas islamistas como la gran amenaza en las series y películas de principios de los años 2000. Y de forma similar, en la década de 2010, ¿quién los sustituyó? Si ves la mitad de las películas, si hay un villano extranjero, es ruso. Exacto. Eso se instaló tanto en el subconsciente de la gente en Estados Unidos que ni siquiera se dieron cuenta del sesgo ni de lo que les estaba pasando en tiempo real. Aquí tienes una nación religiosamente conservadora, culturalmente conservadora, socialmente conservadora, económicamente conservadora, orientada al libre mercado, que mira a Occidente en busca de muchas de sus ideas, e incluso amplía instituciones como los juicios con jurado, que eran ajenas a la historia rusa. Como parte de esto, ya sabe, de contar con un sistema judicial más sólido, no procede del autoritarismo. Proviene de la popularidad que tiene como el líder más popular del mundo de forma continuada durante el último cuarto de siglo. ¿Por qué?
porque redujo radicalmente la delincuencia, mejoró drásticamente la calidad de vida, mejoró drásticamente los salarios, los ingresos y todo lo demás. Y de ahí viene su poder. Pero ya sabe, fingimos justo lo contrario en todas estas cuestiones. Así que creo que Trump nunca va a llegar a un acuerdo. Creo que Rusia se dio cuenta un poco antes que Irán de que Trump es incapaz de llegar a acuerdos, porque invirtieron mucho. Ya sabe, no contaban con ello, no atacaron. E incluso cuando el presidente Biden cruzó las líneas rojas en el otoño de 2024, cuando comenzaron por primera vez los ataques en profundidad dentro de Rusia, porque Trump dijo que nunca permitiría eso, que nunca lo autorizaría. Es absolutamente de locos. Y ahora, un año después, estaba haciendo exactamente eso. Y se dieron cuenta de que no es capaz de llegar a un acuerdo después del desastre y el fiasco en que él mismo se convirtió tras Anchorage. También se dieron cuenta, estaba hablando con Rick Sánchez de Russia Today, que habló con Sergei Lavrov, de que en algún momento de los últimos 6 meses, Trump ya ni siquiera estaba presente, que no recordaba cosas que había hablado antes, recordaba cosas que no ocurrieron, pero que él creía de verdad que habían ocurrido. Y Rusia, casi la razón por la que han sido un poco amables y no excesivamente críticos con Estados Unidos, es porque creen que Trump no está tomando su medicación, por decirlo claramente. Así que vienen a decir, mantengamos a ese abuelo ahí tranquilito, asegurémonos de que no haga nada demasiado disparatado. Mientras seguimos con esto, simplemente ganarán militarmente en el campo de batalla. Eso es todo lo que va a pasar. Ese es el futuro. Ucrania perderá ese conflicto, y lo perderá mucho peor. En el acuerdo que estaba sobre la mesa en Anchorage, Ucrania podría haberse quedado con todo, salvo los 4 oblasts que históricamente, por ascendencia, lingüísticamente y culturalmente, de todos modos han sido rusos, además de Crimea. Pero habría conservado Odessa, habría mantenido el control del río Dnieper, habría controlado todo lo que está al oeste del río, y gran parte de lo que estaba al este, incluidas Sumy y Kharkov, y otras regiones clave con importantes recursos, como recursos naturales y agricultura en torno a Odessa, aparte del acceso al puerto. No, eso se ha perdido. Y tenemos a idiotas, ineptos, mediocres y medio idiotas al frente de nuestra estrategia de defensa. Así que lo que dice Stanislav es totalmente cierto. Tenemos personal militar estadounidense allí, guiando las cosas, dirigiéndolas. A todos les encanta plantearlo como, así es como la OTAN va a aplastar a Rusia y acabar con el oso ruso, porque han alimentado ese apetito desde los tiempos de la Guerra Fría. Pero lo único que hacen es fracasar, y fracasan a gran escala y ante un gran escenario. Y estamos creando un eje Rusia-China-Irán que será el nuevo equilibrio de poder, en lugar de Estados Unidos y Europa, en las próximas décadas, por lo inepta e incompetentemente que hemos gestionado esto desde una perspectiva geopolítica, diplomática, económica y militar. En cuanto a la cuestión de Asia Occidental, Donald Trump dice que el estrecho está abierto, que no hay minas en el estrecho y que todo está bajo el control de su administración en el estrecho. Por otro lado, Irán dice que el estrecho está cerrado. Aquí no está pasando nada. No vamos a negociar. Hemos tenido 2 informaciones, una por parte del gobierno catarí y otra por parte del gobierno pakistaní. Ambas indican que las 2 partes, Irán y Omán, en el estrecho de Hormuz, están definiendo el nuevo mecanismo para el estrecho de Hormuz. No sabemos si Estados Unidos lo sabe. Puede que sepan lo que está ocurriendo por la comunicación que tienen con el gobierno omaní. Supongo que es así. Pero no hay nada de negociación. Donald Trump dice que están teniendo lugar unas semi-negociaciones. No sé qué significa eso. Quiero decir que básicamente Irán ha acabado calando a Trump con el tiempo. Se han dado cuenta de que no tiene todas las cartas en la mano en lo que respecta a su capacidad para tomar decisiones. Así que han tenido que adaptarse a eso y tenerlo en cuenta.
Han recurrido a psicólogos para que les aconsejen sobre cómo interpretarlo y cómo reaccionar ante él. Y lo han hecho muy bien en ese sentido. Y emplearon una herramienta muy importante durante todo el proceso: castigar a Trump cada vez que se echaba atrás en un acuerdo. Así que si Trump se echaba atrás en un acuerdo, ellos lo hacían, en términos de Trump, 10 pies más alto. Cuando estaba en campaña en 2016, hablaba del muro fronterizo. Cada vez que alguien lo criticaba, decía que acababa de subir 10 pies más. Pues bien, Irán ha hecho que el acuerdo sea 10 pies más alto cada vez que él se ha echado atrás. Por eso el acuerdo va a ser cada vez peor, peor y peor. Creo que están empezando a llegar a la conclusión, como se ha informado públicamente, de que Trump realmente no es capaz de cumplir un acuerdo. Así que ahora todo se reducirá a acciones. En otras palabras, si hacéis esto, nosotros haremos aquello. Es una especie de toma y daca distinto del conflicto armado. De acuerdo, si descongeláis nuestros activos, abriremos más el estrecho. Si levantáis todas las sanciones, abriremos un poco más el estrecho. Si conseguís calmarlo todo en Líbano, Irak, Yemen y Gaza, abriremos un poco más el estrecho. Simplemente actuaremos en respuesta a vuestras acciones, en vez de preocuparnos por palabras escritas en un papel, porque para Trump no significan literalmente nada. Es incapaz de cumplirlas, sobre todo si lo miras desde la perspectiva iraní. Se desdijo del primer JCPOA que Obama consiguió firmar. Dijo que intentaría alcanzar otro acuerdo. Nunca logró cerrar otro acuerdo. Después volvió en su segundo mandato, y mientras había negociaciones, lanzó un ataque por sorpresa contra ellos en el verano de 2025. Luego, cuando de nuevo había negociaciones, llevó a cabo otro ataque por sorpresa contra ellos en febrero de 2026, y ha retirado la alfombra bajo los pies de este acuerdo de forma abierta ante el mundo en 3 ocasiones distintas. Entre bastidores, lo ha hecho más de media docena de veces. Creo que Vance entiende que tenemos que salir, que nunca deberíamos haber estado en el conflicto. Y creo que él entiende que si simplemente pusiéramos fin al bloqueo y redujéramos nuestra presencia militar, de modo que no hubiera ni siquiera la posibilidad de un ataque inminente contra Irán, Irán estaría sometido a la máxima presión política por parte de Rusia, China y especialmente el sur global, donde ahora cuenta con mucha simpatía, para abrir el estrecho a la mayor parte del tráfico. Quizá no a nosotros o a Israel, pero sí a todos los demás, porque son los demás quienes están sufriendo la falta de acceso al helio, al azufre, a la urea, a esos fertilizantes críticos y a otras materias primas esenciales, incluido el petróleo crudo, que es fundamental. Ahora bien, ya han visto lo de los japoneses. Quiero decir, parte de lo que hizo que Trump se echara atrás fue que el bono a 10 años superó el 4,5%. Y cada vez que supera el 4,5%, tiende a acobardarse por su impacto en el sector hipotecario, por su impacto en toda la deuda que se ha refinanciado en el sector inmobiliario comercial, y también en el mundo de la inteligencia artificial, que está mucho más financiado con deuda de lo que la gente suele pensar, además de con inversión. Y por supuesto está su propia deuda del Tesoro, que ahora es más alta como porcentaje del PIB que durante la Segunda Guerra Mundial. Así que no se puede permitir que esos tipos de interés sigan subiendo. Lo que lo complica aún más es que esos tipos de interés se dispararán si el carry trade del yen japonés entra en una situación de riesgo y si el yen japonés empieza a subir demasiado. Y eso sigue ocurriendo. ¿Y por qué está ocurriendo? Por el impacto de lo que está saliendo del Golfo, tienen un gran impacto en los costes energéticos y otros efectos clave en la cadena de suministro, porque están muy vinculados a Corea del Sur y China, igual que Japón. Y gran parte de la liquidez de los mercados globales procede de Japón, porque allí se podía pedir prestado a un coste muy bajo. Eso creó un incentivo que duró una década, utilizar Japón para dar liquidez a las inversiones,
y proporcionar liquidez a las inversiones en los mercados de renta variable y en otros mercados de todo el mundo occidental. Así que si esa operación de carry trade estalla, genera toda una serie de problemas. Y para eso, quieres que el valor del yen suba frente al dólar, que sea menos valioso frente al dólar. Pero no quieres que Japón sienta una presión tan fuerte que tenga que subir mucho los tipos y vender bonos del Tesoro estadounidense. Y el principal tenedor de bonos del Tesoro estadounidense también es Japón. Y luego están vinculados a la economía de la inteligencia artificial y al sudeste asiático. ¿Y por qué todos están sufriendo ahora mismo? Por la falta de acceso al petróleo crudo y a otros recursos críticos, como el helio para los chips semiconductores, o el azufre para toda una serie de otros productos que salen de allí. Y eso sin entrar siquiera en los riesgos de hambruna mundial a los que se van a enfrentar Pakistán, India y África, ni en la falta de acceso a la urea, una materia prima petroquímica procedente del Golfo que lleva tanto tiempo siendo inaccesible. Así que estos problemas económicos no van a desaparecer. Trump ya ha bajado de los 300 millones de barriles. El Congreso ha limitado cuánto más puede bajar. Así que pueden fingir que podrían reducirlo a 70 u 80 millones de barriles sin vaciar esas cavernas y sin dejarlas inutilizables para siempre. En realidad, da igual. Legalmente no puede bajar de unos 200, creo que son 243, algo así, en ese rango. Y ya está llamando a esa puerta. Quiero decir, al ritmo actual de consumo, cruzaremos esa puerta en unas 6 semanas. Y eso sin entrar siquiera en los inventarios comerciales que hemos estado usando para tapar todo esto, ni en la enorme manipulación del mercado. Ya sabes, el lacayo de Soros es famoso precisamente por hacer eso, ya sea con divisas o con materias primas. Pero eso solo puede tapar una parte en el mundo del papel. En el mercado al contado se ve reflejado en el surtidor. Y lo que se está viendo en las gasolineras de Estados Unidos son precios muy altos de la gasolina, precios muy altos del diésel, que repercuten en muchos otros productos por el transporte de esos bienes esenciales. Los precios de los alimentos no dejan de subir. Los niveles de insatisfacción de los estadounidenses siguen subiendo, subiendo y subiendo. Y todo esto está ocurriendo en un momento en que el apoyo a Israel está en el nivel más bajo de toda la historia de Estados Unidos. Esta mañana publiqué un artículo en Substack en el que repaso la larga historia de la opinión pública estadounidense sobre Israel y explico cómo está en su nivel más bajo de siempre. Y solo va a seguir empeorando, debido a las tendencias demográficas subyacentes que se están produciendo. Y algunas de las bases para apoyar a Israel ya no están presentes, como el recuerdo del Holocausto, ¿sabes?, que cada vez queda más lejos de la Segunda Guerra Mundial, y el apoyo de la Guerra Fría que recibió Israel por estar del lado de Estados Unidos ya no es relevante. Además, la percepción de Israel ha cambiado radicalmente entre las generaciones más jóvenes, incluso entre los protestantes cristianos evangélicos blancos. Los menores de 30 años no quieren tener nada que ver con Israel. Así que, ya sabes, empiezas a sumar estos factores, y la solución práctica, la solución sensata, la solución políticamente sólida, la solución geopolítica es simplemente retirarse, porque Trump lo está gestionando con competencia. Esto es lo que Joe Kent identificó desde muy pronto. Dijo, nuestra mejor solución es retirarnos, simplemente salir de allí. Y creo que, si se levantara nuestro bloqueo, si no tuviéramos tanta presencia militar, podríamos volver a comprarles mañana mismo, pese a la última amenaza de Trump. Si esas dos cosas desaparecieran, Irán estaría sometido a la máxima presión para ofrecer alguna válvula de escape adicional al sur global, de formas que también mitigaran el daño económico aquí, en Estados Unidos. Pero no creo que Trump esté tan obsesionado con ganar, ni que sea tan capaz de fabular y engañarse a sí mismo hasta creer cualquier cosa disparatada, como señalabas. Quiero decir, ¿se nota que está mintiendo?
lying. I mean, everybody knows he's lying, but I don't think most people. Quiero decir, todo el mundo sabe que está mintiendo, pero no creo que la mayoría de la gente pueda decirte, está abierto. Siempre ha estado abierto. Está totalmente abierto. ¿De qué estás hablando? Es como ya sabes, la gente haciendo memes con calendarios, como si solo cerrara por guerra los sábados y domingos. Ya sabes, ese tipo de cosas. Es una patraña. Irán ya le ha calado. Irán sigue manejándolo a su antojo, y van a seguir manejándolo a su antojo. Así que no veo cómo puede encontrar una forma de salir con un acuerdo, de salir salvando la cara, salvo fingiendo que la economía iraní es un desastre, que está a punto de colapsar. Pero el objetivo seguiría siendo sacarlo de allí, porque mientras mantengamos un bloqueo, mientras mantengamos una presencia militar significativa allí, Irán tendrá la cobertura política para mantener cerrado el estrecho, y eso hundirá aún más la economía estadounidense y también la economía mundial, de tal manera que las elecciones de mitad de mandato serán un desastre tan grande que Trump será sometido a un impeachment y correrá el riesgo de ser destituido de la propia presidencia. Y no es que oigo a algunas personas decir, al profesor Morandi y a otros, preocupados porque volvamos a entrar o porque volvamos a entrar después de las elecciones. Tío, no tenemos capacidad para eso. Keynes se lo advirtió a Trump antes de que empezara todo. Estaba tan alterado que lo filtró, y despidieron a la persona que lo filtró, aunque fue Keynes quien le dijo que lo filtrara. Estaba gritándole a The Wall Street Journal y a todo el mundo, no podemos sostener este conflicto más de 40 días. No tenemos las armas ofensivas, no tenemos las armas defensivas. Y veo a gente por ahí que piensa, quiero decir, Trump se convence a sí mismo. Les ha estado diciendo a la gente, en 21 días tendremos todas las armas de vuelta. El plazo medio, como han explicado Larry Johnson y otros que han estado en su programa, es de 4 años. 4 años para poder reponer estas armas. No son 4 días, ni 4 semanas, ni 4 meses. 4 años. Y el problema es que, ahora mismo, con las tierras raras clave, China esperó a que nuestras reservas estuvieran en el nivel más bajo de la historia para decir, ¿sabéis todas esas tierras raras que necesitáis para todas esas armas sofisticadas por las que vuestro complejo militar industrial os hace pagar de más? Pues no os las vamos a proporcionar para ningún uso militar. Así que no está claro que podamos reconstruir nada de esto pronto, salvo que China cambie de postura. Y no van a hacerlo pronto. No podemos, Trump puede creerlo, soñarlo, esperarlo, desearlo, literalmente no podemos entrar ahí. Y el nivel de quejas, el nivel de moral es realmente malo. En la conferencia se me acercó gente cuyos hijos estaban en los barcos. Los marines y los marineros se quejaban de ello. Todas las críticas eran absolutamente ciertas. No les están dando de comer bien en absoluto. Su moral está por los suelos, a niveles bajísimos. Así que tienes un problema de moral, tienes un problema de municiones, tienes un problema económico, tienes un problema político interno. Trump no está en condiciones de hacer una mierda. Así que lo que debería hacer es largarse de una vez para ejercer la máxima presión sobre Irán y que reabra el estrecho. Pero si no lo hace, Irán podrá resistir independientemente del daño que les inflijamos, como ha hecho durante el último medio siglo de su existencia bajo la República Islámica. Solo Estados Unidos sufrirá más si Trump sigue actuando de una forma tan insensata. Pero así es nuestro Trump, el Rey Lear, hoy en día. Sí, parece que los países del Consejo de Cooperación del Golfo, los estados del Golfo, están llegando a ese punto de comprender la nueva realidad del Estrecho de Hormuz. Bueno, Sir Jerome informó ayer de que los estados del Golfo han aceptado una nueva normalidad en el Estrecho de Hormuz. Irán tiene el control. Ese es el título del artículo. Básicamente dice que Irán está controlando, junto con Omán, el Estrecho de Hormuz mediante un nuevo mecanismo. Y todos estos países del Consejo de Cooperación del Golfo están aceptando de alguna manera que no tienen otra opción. Y tuvimos a Scott Bessent hablando de que, quizá,
Los oleoductos subterráneos que va a construir en los próximos 2 años resolverán el problema del estrecho de Hormuz. Pero parece que al final, estos países del Consejo de Cooperación del Golfo son más racionales cuando se trata de reabrir el estrecho de Hormuz, porque son ellos quienes más están sufriendo las consecuencias, porque no tienen. Este es nuestro secretario del Tesoro, Scotty, que dijo que podríamos solucionar nuestro problema con las tierras raras en 1 año. Así que dijo sobre China. Ah, sí, vale, ahora lo tienen ellos, pero se van a arrepentir de hacerlo, porque dentro de 1 año podremos sustituir todas sus tierras raras refinadas. ¿Qué tal va eso, Scotty? No estamos ni cerca. Literalmente no hemos hecho nada para solucionar ese problema, porque el problema de las tierras raras, el problema es su refinado. Y no hemos hecho nada para arreglarlo, porque nadie quiere toda esa contaminación que conlleva refinar tierras raras. Pero por eso quiere calmar y complacer a Trump. No sé si es una cosa de papá o lo que sea. Desde luego, es un gabinete de cobardes. Eso describe prácticamente a todos los que no se llaman Vance o Kennedy. Queda mucha gente buena. Quiero decir, Colby sigue ahí, pero Kent se ha ido. Gabbard se ha ido. Michael Anton, del Departamento de Estado, se ha ido. Amaryllis Fox, la número 2 de Tulsi Gabbard, se ha ido. Así que lo único que queda es Colby y su número 2 dentro de ese ámbito de inteligencia, Departamento de Estado y Ejército, con algo de realismo geopolítico. Y luego está el secretario Kennedy, pero está en el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Y por lo demás, solo está el vicepresidente Vance. Y bueno, creo que Vance hizo un gran esfuerzo, especialmente cuando profundicé en la opinión pública iraní y me di cuenta de que era más dura que la postura que había tenido la administración en muchas de estas cuestiones y de que probablemente se endurecería aún más después de la guerra. Hasta el punto de que, en el otoño de 2025, una mayoría de los iraníes quería desarrollar armas nucleares y pensaba que el Islam lo permitía, debido a toda esa secuencia de ataques. Creían que Irán cometió un error al no atacar después de los ataques de octubre de 2024, e incluso al aceptar el alto el fuego en el verano de 2025. Se sabía hacia dónde iba la mentalidad de la opinión pública iraní. Se sabía que las negociaciones tendrían que adoptar una postura más dura. Quiero decir, hiciste un análisis en profundidad del nuevo director del Consejo de Seguridad Nacional. Ese tipo tiene todo el sentido si reconoces que el Ayatolá, el nuevo líder supremo, simplemente está reconociendo que eso es lo que quiere la opinión pública iraní. Quieren contraatacar. Y todo eso estaba en los datos. Una vez, ya sabes, se trata nada menos que de un encuestador de la Universidad de Maryland. Así que, cuando reconoces cuál es la situación, también reconoces los límites de nuestras opciones. Así que los países del Golfo tienen que empezar a despertar. Y parece que por fin lo están haciendo. Quiero decir, han apoyado el conflicto de forma esporádica e irregular, especialmente los Emiratos Árabes Unidos. Mohammed bin Zayed nunca estuvo del todo. Qatar nunca celebró el conflicto dentro de Washington. Pero los saudíes fueron muy inconsistentes y los emiratíes se lanzaron de lleno. Ya sabe, esto es lo que ocurre cuando tienes una segunda o tercera generación alejada de la generación original que estableció el poder, que realmente tenía conexión con su gente y tenía cierta dureza. Quiero decir, básicamente tienes a un grupo de niños ricos que crecieron jugando a videojuegos dirigiendo el Golfo. Quiero decir, ya sabe, esta no es la mejor forma de liderazgo. Compárelo con los líderes iraníes, que crecieron luchando en el frente durante la guerra entre Irán e Irak. No podría haber dos experiencias de vida más radicalmente distintas a la hora de determinar cómo vas a manejar una situación. Por eso, los saudíes se convencieron esporádicamente, porque creo, según tengo entendido, que fue Trump quien les convenció para reiniciar la guerra con los hutíes. Quiero decir, ¿por qué te metes en líos?
Hay una regla general en la vida. No te metas con la gente de montaña. Da igual donde estén. La gente que crece en las montañas y combate en las montañas suele ser la más dura del planeta. Lo sé por el sureste de Tennessee. Así que quiero decir, los hutíes, no pudimos vencer a los hutíes. Que los saudíes van a derrotar a los hutíes. Los saudíes. Vamos, hombre. Así que Trump puede decir, sí, esto funcionará, porque tiene esta confabulación, este trastorno delirante, y se desespera por creer cualquier mierda que necesite creer para convencerse de que es un ganador. Y solo se mantiene mentalmente sobrio durante unos días seguidos, unas horas seguidas, a veces solo unos minutos seguidos. Y por eso se inventa este absurdo. Así que creo que, a medida que los países del Golfo empiecen a darse cuenta de que Estados Unidos no es un aliado fiable, eso solo genera más problemas. Necesitan crear una alternativa, y deberían llevarse bien con Irán. Su amenaza, su aliado poco fiable, es Estados Unidos, y la amenaza para ellos es Israel. La amenaza para ellos no son los unos y los otros. Y si reconocen eso, yo estoy totalmente a favor, porque nunca deberíamos haber estado allí. Siempre fueron los malditos británicos. Todo esto es cosa de los británicos, trazando todas las fronteras en Oriente Medio y todo lo demás. Esto nunca debería haber sido asunto de Estados Unidos. Así que estoy totalmente a favor de que nos retiremos. Y ya sabes, quizá más adelante alguien diga que fue HHS, que el grado de estupidez de Trump al librar esta guerra finalmente nos sacará de Oriente Medio de una vez por todas y hará que por fin rompamos con Israel. Y creo que ese es el resultado inevitable de todo esto. Cuando ves lo que está pasando en las encuestas de opinión pública sobre Israel, ahora un paria político en Estados Unidos, es solo cuestión de un par de ciclos electorales que los representantes alcancen la posición en la que ya están los votantes. Pero los votantes ya están ahí. Ahí es a donde va el futuro. Y en realidad, desde una perspectiva global, Rusia, Irán y China van a tener su propio eje de seguridad. Y creo que habrá una OTAN islámica, de la que Turquía, Pakistán y Arabia Saudí son el comienzo. Algunos pensaban que eso iba contra Irán o contra los hutíes. Yo no lo creo. Creo que se trata de no confiar en Estados Unidos y de desconfiar profundamente de las ambiciones de Israel. Y creo que, si combinas ambas cosas, probablemente hacia ahí va el mundo. Y de todos modos, probablemente tenga más sentido desde una perspectiva de seguridad regional a largo plazo. Al menos, esa es la percepción por parte de los israelíes. Hoy, dos de ellos, el ministro israelí de Asuntos de la Diáspora y el ministro israelí de Agricultura, han hablado de esto. Ambos han dicho que es el nuevo auge de la alianza suní. Hablan de una alianza suní porque consideran que el eje de la resistencia forma parte de una alianza chií, lo cual, por cierto, no es enteramente chií, porque en el caso de Hamas, Hamas es una fuerza suní, no chií. Pero, al fin y al cabo, se ve que esto reiteradamente considera el pacto de defensa entre Arabia Saudí, Pakistán y Turquía como una amenaza. Pero así es como han iniciado esta guerra. Antes, imagínate, Robert, antes de que estallara esta guerra, en mi opinión, nadie pensaba en tener un pacto de seguridad o de defensa con Turquía y Pakistán en Arabia Saudí. Ahora lo están exigiendo. Ese es el significado de lo que ha ocurrido, en mi opinión. Arabia Saudí lo está exigiendo, y estos dos países se están uniendo para ayudar a Arabia Saudí. Quizá esa sea la percepción. Al fin y al cabo, ¿cómo va a ayudar eso a Israel? ¿Todo le está yendo bien a Israel, en tu opinión? No, quiero decir, creo que uno de los argumentos que planteé a mis amigos israelíes al principio de todo esto fue que les saldría el tiro por la culata. Es lo mismo que recomendé durante Gaza. Quiero decir, en el pasado defendí a Israel ante la opinión pública. Les dije, si entráis e intentáis arrasar Gaza, perderéis la batalla de la opinión pública, también en Estados Unidos, y entonces estaréis en una situación límite.
Sois un país muy pequeño, de 9 o 10 millones de habitantes. Dependéis de Estados Unidos para vuestro respaldo y vuestra protección políticos. Y si perdéis el apoyo de la opinión pública aquí y perdéis apoyo en el sur global, vais a perder esa capacidad. Pero no les importó. Siguieron adelante, intentando derrocar a Assad en Siria, creando problemas en Líbano y creando problemas en Cisjordania. Y luego ampliaron los ataques a iglesias cristianas, comunidades cristianas y personas cristianas, sin limitarse a los musulmanes palestinos. Y eso iba a acabar volviéndose en su contra. Y no ha dejado de volverse en su contra, cada vez más y más. Y la base del apoyo a Israel en Estados Unidos ya se estaba fracturando antes de arrastrarnos a la guerra con Irán y de intentar encubrir a la clase Epstein y los archivos Epstein, en los que tantos miembros del lobby israelí están implicados y comprometidos por las pruebas. Y esas dos cuestiones nos han llevado al límite. Así que, si les importa en lo más mínimo el patrocinio y la protección política de Estados Unidos, más allá de 1 o 2 ciclos electorales, están en una senda suicida que necesitan corregir ahora. Ahora bien, ya se empiezan a ver pequeños indicios de conversación y debate de cara a las próximas elecciones en algunos sectores de la opinión pública iraní y de la israelí. Dicen, tenemos que replantearnos esto. Quizá tengamos que volver a quedarnos dentro de nuestras fronteras. Quizá, ya saben, el proyecto del Gran Israel no sea tan buena idea. Quizá un estado de guerra permanente, incesante e interminable, no sea una forma tan sensata de hacer las cosas. Históricamente, cuando se percibe a Israel como el abusón, la opinión pública estadounidense se ha opuesto a sus acciones. Quiero decir, la opinión pública de Estados Unidos quería que se sancionara a Israel después de la guerra de 1956 con Egipto. Y eso les da una idea de hasta qué punto llega esto. El apoyo evangélico a Israel en Estados Unidos se limita a los grupos de la generación del baby boom, es decir, protestantes evangélicos cristianos blancos, no hispanos, mayores de 55 años. Literalmente, son solo ellos. A todos los demás no les gustan. Todos los demás no quieren tener nada que ver con ellos. Y históricamente, ninguna opinión pública estadounidense ha apoyado una ayuda militar continuada a Israel ni implicarse, al nivel que sea, en sus guerras. Esto se remonta a 1946, de nuevo en 1954, en 1963, en 1967, en 1973, en 1981, 1982 y 1983. Y con frecuencia, cuando se percibía a Israel como el abusón, perdía apoyo público y los estadounidenses se volvían más comprensivos con el otro bando, ya fuera Egipto, los palestinos o los chiíes del Líbano, como ocurrió en 1982 y 1983. Eso llevó a Reagan a ordenar nuestra retirada y a decirle a Israel que hiciera lo mismo. Así que, si fueran sensatos, pero no sé si es arrogancia, no sé si es desesperación. Es como cuando escuchas las tonterías con las que apuntalan a Ucrania. Oyes las mismas tonterías intentando sostener el proyecto del Gran Israel de Bibi, cuando se está derrumbando ante los ojos de todo el mundo, en todo el planeta. Y es que, quiero decir, quizá mucha de la gente razonable de Israel se ha marchado. Quiero decir, he oído que hay estimaciones según las cuales más de 1 millón de personas se han ido de Israel en los últimos 3 años. Ya no quieren formar parte de ello. Así que los únicos que quedan son los más radicales. Parte de la generación joven de las Fuerzas de Defensa de Israel, como señala repetidamente Larry Johnson, no está bien entrenada ni bien disciplinada. Algunas de las atrocidades que van a seguir saliendo a la luz descubrirán que sí, en efecto, entrenaban sistemáticamente animales para violar a presos. Quiero decir, esto es otro nivel de barbarie. Esos dos lunáticos, Ben Gvir y Smotrich, quieren ir y volar el templo musulmán, el tercer musulmán más importante del mundo, la cúpula de la roca. Quieren encontrar un pretexto para hacerlo.
Quieren ir y expulsar a todo el mundo de Cisjordania. For that, they want to go and purge everybody from the West Bank. They want to go resettle southern Lebanon and southern. Quieren reasentar el sur del Líbano, el sur de Siria y el resto de Gaza. Estas personas han perdido la cabeza y han perdido el alma, especialmente desde el 7 de octubre, que cada vez más, visto en retrospectiva, parece ser, al menos en parte, un trabajo interno, un fallo deliberado de seguridad, algo que el propio Charlie Kirk afirmó en el programa de Patrick Bet-David poco antes de su asesinato. Así que creo que la opinión pública sobre Israel está en el nivel más bajo posible. Su protección política y partidista está disminuyendo y desapareciendo en tiempo real. Y si tienen algo de sensatez, no pueden librar estas guerras como diciendo, bueno, vamos a luchar solos contra Irán. It's like, oh, well, we're just going to fight Iran on our own. De acuerdo. How about we just, the U.S. will just pull out, not provide any ¿Qué tal si simplemente todos los Estados Unidos nos retiramos y dejamos de proporcionar defensa o protección de cualquier tipo? Veamos cuánto duran. Quiero decir, incluso hay gente que dice, bueno, podrían usar una opción nuclear. Pero el tamaño de Irán es tal que supongamos que estuvieran tan locos como para usar un arma nuclear, Irán podría entonces borrar a Israel de la faz de la tierra, porque Irán puede sobrevivir a un ataque nuclear dado el tamaño de ese país. Y tiene plena capacidad para destruir suministros críticos de energía y agua en Israel, lo que lo haría inhabitable. Así que esta es una estrategia que no pueden ganar. El riesgo es altísimo y la probabilidad de obtener alguna recompensa es bajísima. Y sin embargo, siguen con esta locura porque nadie les pone freno. Sí, exactamente. Exactamente. Muchísimas gracias, Robert, por estar hoy con nosotros. Ha sido un gran placer, como siempre. Great pleasure as always. Por supuesto, siempre es un placer. Y quizá para la próxima conferencia consigamos que vengas desde Brasil a visitar Tennessee. Let's Vamos, Laura Loomer está ahí esperándome. La secuestraremos, la esconderemos para que no pueda. Le dije lo mismo a Mario Naufal. Nos aseguraremos de que no esté disponible, para que no pueda agarrarte e intentar mandarte a El Salvador. Thank you. Gracias. Muchísimas gracias, Robert. Ha sido un gran placer, como siempre. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós. Bye bye.